¿Cómo ha logrado Estados Unidos mantenerse durante tantas décadas en la cima como primera potencia mundial? Pues la historia es larga, controvertida e interesante, pero me basta con reconocer que en Washington fueron muy inteligentes al crear un sistema, tras la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos sería el centro de atención mundial con su moneda, con sus bancos, con sus tentáculos comerciales, con su desarrollo tecnológico y con el tiempo ir conquistando el mundo con sus multinacionales de la talla de McDonald's, Nike, Microsoft, Coca-Cola, Pepsi, Boeing, Xerox, Johnson & Johnson, Disney, HP y un largo etcétera. Sin embargo, el poder actual de Estados Unidos no se puede explicar sin la Guerra Fría. Pues durante este enfrentamiento ideológico hubo muchas carreras entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubo una carrera ideológica y política por ganar influencias alrededor del mundo. Pero también hubo una carrera tecnológica, una carrera armamentista que a su vez impulsó una carrera espacial. La Unión Soviética sorprendió al mundo con grandes inventos y avances que ofrecía a sus aliados y a otros países casi que regalados para ir ganando influencia. La táctica de Estados Unidos fue diferente, pues al igual que la Unión Soviética, Estados Unidos también logró grandes avances científicos y tecnológicos. Bueno, avances mucho mayores en ciertas esferas, hay que resaltar. Pero en lugar de ofrecerlos a sus aliados y al mundo en general a precio de tamal de 3 días para ganar influencia, ellos, al ser capitalistas, hacían grandes negocios con sus desarrollos tecnológicos. Con lo que mataron 2 pájaros de un tiro, ganaron mucho dinero y al mismo tiempo influencia en decenas de países. En cierta ocasión conté cómo el creador del famoso juego Tetris se moría de hambre en Moscú, mientras compañías de países capitalistas hacían millones con su invento, mientras él estaba encerrado tras el telón de acero. O mientras las computadoras soviéticas, que eran buenísimas, tenían problemas de producción y no se comercializaban como el capitalismo manda, compañías estadounidenses como IBM hacían millones de ganancias vendiendo sus computadoras por todo el mundo. Y así ejemplos hay decenas, si es que no cientos. En resumen, podemos decir que gracias a esa carrera tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero más que nada, gracias al capitalismo y a las facilidades de negocio y transacción en el comercio internacional que Estados Unidos ofrecía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados de Estados Unidos como Corea del Sur, Japón y media Europa se desarrollaron rápidamente, aunque claro, a expensas de explotar a los países del tercer mundo con grandes recursos naturales como los de América Latina. África, donde el colonialismo aún reinaba en la década de 1960 y los belgas aún cortaban manos a sus esclavos en el Congo, África también fue explotada. Y ni hablar de la mano de obra barata de países asiáticos como la India, que todavía eran colonias británicas hasta hace unos 70-80 años. Hoy en día es muy fácil decir que el capitalismo es muchísimo mejor que el comunismo, y la verdad que es difícil refutar este planteamiento. Pero no debemos olvidar que los países del primer mundo se desarrollaron no solo gracias al capitalismo, sino también a la explotación de los países pobres, corruptos hasta más no poder y sin ejércitos fuertes para defenderse. Pero más que nada por la corrupción de nuestros gobiernos que regalaban nuestros recursos a cambio de una buena jubilación en Miami. Me gustaría dejar claro que tras la Segunda Guerra Mundial y en los primeros compases de la Guerra Fría, por allá a finales de la década de 1940, los países aliados de Estados Unidos le otorgaron a Washington demasiado poder. Y Estados Unidos, al saborear las mieles del poder global, se convirtió en un único hegemón al que todos debemos rendir culto y obedecer. De lo contrario, vienen sanciones, restricciones, bloqueos, congelamientos, confiscaciones, prohibición de instrumentos financieros internacionales, prohibición para usar la moneda de estatus global, es decir, el dólar, y toda una gama infinita de castigos que se idean y materializan desde los Estados Unidos de América. Y así, tras un largo periodo de explotación de los países del tercer mundo en la década de 1950, 60 y 70, en los años 80 el mundo entró en una nueva era de liberalismo donde, valga la redundancia, se liberalizó el comercio. Se reforzó la idea de libertad de expresión y libertad de prensa, se explicó al mundo la importancia del derecho a la propiedad privada y, entre muchas otras cosas, se hizo de la competencia un instrumento para impulsar el desarrollo, ya que en teoría, si la empresa de al lado tiene mejores cositas y mejores ventas, yo debo desarrollar ideas para ser mejor que mi competencia.
Sin embargo, este sistema funcionaba mientras el gran ganador era Estados Unidos, que permitía a sus aliados llevarse un trozo de pastel bajo ciertas condiciones, como apoyar siempre la política internacional de Washington o no ponerles palos en la rueda a las empresas estadounidenses. Pero cuando China, un país que no está dispuesto a alinearse con las ideas de Washington, irrumpió inesperadamente en el mundo con sus productos y servicios, en Estados Unidos las ideas del neoliberalismo y el libre comercio empezaron a parecerles ya no tan beneficiosas. Estados Unidos puede compartir el pastel con quien se alinee con ellos y no estorbe, como lo hacen los países de la Unión Europea. Pero Estados Unidos no está dispuesto a compartir el pastel con quien quiera hacerle competencia directa sin alinearse con ellos, como lo está haciendo la República Popular de China. Cuando Donald Trump llega al poder en el 2016, entiende el problema chino e inicia una guerra comercial con el gigante asiático. Pero esta guerra comercial no fue tan significativa a nivel global. El verdadero cambio que hizo mover los cimientos de la economía y de las finanzas globales empezó en el 2022, año que muchos consideran como el año en que el mundo entró en una economía de guerra, donde todas las grandes potencias mundiales se pelean por salvaguardar su seguridad nacional e influencias en otras regiones, lo que a su vez está abriendo camino a la multipolaridad, es decir, entramos a una era donde la distribución del poder político, militar y financiero global ya no recaerá solamente en Estados Unidos. En pocas palabras, el mundo entero dejará de bailar solo bajo la música de Estados Unidos. Y bailaremos paso doble, paso triple, música oriental, un poco de samba. Bailaremos bajo el ritmo de la balalaika, al sonido de los mariachis y hasta una cumbita de vez en cuando. Perder la hegemonía dejaría al país de las libertades tambaleándose. No en vano, las alarmas suenan desde hace algún tiempo en los Estados Unidos de América. Mi gran amigo Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, decía que cuando un animal es acorralado, este siempre luchará hasta el final. Instinto de supervivencia le llaman. Y es justamente ese instinto de supervivencia el que se ha activado en Estados Unidos. Pues en medio de estos cambios geopolíticos y económicos globales que se están desarrollando alrededor del mundo en pos de la multipolaridad, Estados Unidos sigue luchando por no perder su papel hegemónico. Una de las variadas estrategias que Estados Unidos está usando para no perder su hegemonía se lanzó el año pasado bajo el nombre de Ley de Reducción de la Inflación, que incluye una estrategia industrial agresiva. Lo curioso y paradójico es que esta nueva estrategia contradice al neoliberalismo y al libre comercio que tanto han pregonado por décadas. Y esa estrategia se llama proteccionismo. El proteccionismo no es otra cosa que una política económica aplicada por un Estado para proteger y favorecer a sus productores e industrias nacionales frente a la competencia de los productos extranjeros. Este nuevo proteccionismo estadounidense que, repito, contradice al sistema de libre comercio, está contagiando al resto de potencias mundiales, aliadas y rivales. Y no son pocos los expertos que creen que los daños que causará dicha política a largo plazo podrían ser mucho mayores que sus beneficios a corto plazo. Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov y este video podría acabarlo aquí, pero resulta que hoy tengo unos datos de verdadero impacto que me gustaría compartir con ustedes. Agárrense de la silla y empecemos. Para que el video no se haga aburrido y no parezca que estoy hablando en chino, en ruso o en cubano chico, empecemos por explicar algunos términos que luego le servirán para sorprender a alguien en alguna fiesta familiar o de fin de semana. Y es que mucho escuchamos hablar del libre mercado, pero ¿qué es esa vaina, chico? Pues el libre mercado no es otra cosa que un sistema en el que el precio de los bienes y servicios se rige por la ley de oferta y demanda. El libre mercado, para su implementación, requiere de la existencia de la libre competencia, lo que a su vez requiere que entre los participantes de una transacción comercial no haya coerción, ni fraude, ni sanción, ni bloqueo, ni congelamientos o confiscaciones. Y uno de los puntos más importantes, al menos en la teoría, es que el libre mercado debería funcionar sin ninguna intervención del Estado o de algún tercero que quiera intervenir en el precio. Es decir, si yo te vendo petróleo al precio dictado por el mercado, que es digamos $90, no puede venir tu papá a decirme que solo pueden comprarme el petróleo a no más de $60. Porque en ese caso alguien estaría interviniendo en el precio del mercado y eso ya no sería libre mercado. O si A y B país tienen negocios desde hace tiempo, llamémosle Rusilandia y Turquilandia, y viene Estados Unidos y le dice a Turquilandia: no puedes seguir haciendo negocios con Rusilandia, porque si no, te castigo.
eso es intervencionismo, y tampoco podemos hablar aquí de respeto a la libertad de elegir, ni de libre comercio, ni de nada de esas teorías del capitalismo. No sé si me explico. Una vez entendido el concepto de libre mercado, recordemos otra vez lo que es el proteccionismo. El proteccionismo es una política económica contraria al libre comercio, ya que en este sistema el Estado se encarga de proteger y favorecer a sus productores nacionales frente a la competencia de los productores extranjeros. Por ejemplo, si un producto extranjero es más barato que un producto nacional, entonces el Estado pone un arancel, que no es otra cosa que un impuesto extra a ese producto extranjero para encarecerlo, y la gente prefiera comprar el producto nacional. Con los aranceles, un Estado logra principalmente dos cosas. Primero, que el producto nacional sea más competitivo que sus análogos extranjeros. Y segundo, con esa tasa de impuesto a productos extranjeros, el Estado ingresa más dinero a las arcas públicas. Como resultado, las empresas extranjeras se ven perjudicadas y las empresas nacionales favorecidas. Además de que el Estado ingresa un dinero extra. Es decir, el Estado se encarga de proteger a sus empresas. De ahí el nombre, proteccionismo. Otra táctica del proteccionismo para proteger la industria y productos nacionales es aplicar subsidios a sus productos. Un subsidio no es otra cosa que una ayuda extraordinaria por parte del Estado a un bien nacional con el afán de que las empresas reduzcan el precio final y sean más competitivas ante productos extranjeros. Volviendo al ejemplo anterior, si un producto extranjero es más barato que un producto nacional, el Estado puede aplicar subsidios al producto nacional en forma de ayudas financieras o fiscales, para que los productos nacionales bajen de precio y sean más atractivos para el comprador local. Así, por ejemplo, en una actualización de las leyes estadounidenses, un comprador de un coche eléctrico en Estados Unidos ya puede obtener un reembolso de $7.500 si el automóvil eléctrico de marca estadounidense fue ensamblado en Estados Unidos o si sus baterías contienen un 40% de minerales producidos en Estados Unidos. Con esta medida, las empresas de automóviles extranjeras que venden coches eléctricos en Estados Unidos se encuentran en desventaja, porque el cliente estadounidense preferirá un coche estadounidense, ya que luego podrá reclamar un reembolso de $7.500. Repito, esto de perjudicar a la competencia ya no es libre mercado, es proteccionismo, y es algo que ya venía preocupando desde la era Trump a los rivales comerciales directos de Estados Unidos como China. Pero ahora también ha comenzado a alarmar a los mismos aliados de Estados Unidos, como los países de la Unión Europea, Japón o Corea del Sur, quienes, sabiendo que no podrán hacer nada para que Estados Unidos cambie de opinión, ellos mismos también entrarán al ruedo y empezarán a pisotear el libre comercio en favor de políticas proteccionistas que a la larga quemarán a la competencia extranjera en sus respectivos países. Una vez entendidos estos términos de impacto como libre mercado, proteccionismo, aranceles y subsidios, viajemos un poco por el pasado, que aún tengo cosas que contarles para sorprenderlos. Pongan atención, que es aquí donde el video se pone bueno. A finales del siglo XVIII, Reino Unido, el hegemón de aquel entonces, era un país muy rural, pero la revolución industrial ya había arrancado y los niveles de vida británicos empezaron muy rápidamente a mejorar. En ese tiempo, las grandes empresas británicas pidieron al gobierno que los protegiera de la competencia extranjera, poniéndoles aranceles a los productos extranjeros y ayudando así al comercio local y a sus exportaciones. Con eso comenzaba una era de proteccionismo en Reino Unido. Pero en 1846 se produce un punto de inflexión en la historia del capitalismo, pues nuevas ideas de reputados economistas de la época sugirieron al gobierno británico que proteger el comercio nacional no había traído nada bueno, pues en concreto se referían a que el contrabando había aumentado por esa política proteccionista, y que lo mejor era crear un entorno de libre competencia y libre mercado entre productos nacionales y extranjeros. Y fue así como Gran Bretaña impulsó el libre mercado en 1846, lo que en poco tiempo demostró ser una política económica beneficiosa para el comercio y los niveles de vida de la gente en general. Y en poco tiempo el liberalismo fue tomado como ejemplo en varios países, pero como la historia es cíclica, con el tiempo medio mundo volvió al proteccionismo. Así, por ejemplo, tras la Primera Guerra Mundial y en medio de la Gran Depresión que empezó en 1929, Estados Unidos impulsó una política proteccionista e impuso uno de los impuestos arancelarios a productos extranjeros más elevados de la historia.
Luego vino la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le arrebató por completo el trono de hegemón a Reino Unido y en Washington creyeron que para preservar la paz, o al menos eso fue lo que dijeron de puertas afuera, era necesario crear mecanismos que asegurasen que la competencia entre países se desarrollaría conforme a reglas aceptadas por todos. Entre otras cosas, Estados Unidos proponía eliminar la enorme cantidad de restricciones al comercio internacional que habían sido impuestas en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, Estados Unidos proponía eliminar restricciones porque se habían enriquecido en medio de la Segunda Guerra Mundial y tenían productos de todo tipo que ofrecer al mundo. Además, se había iniciado el Plan Marshall, ese plan de ayuda estadounidense para reconstruir a la Europa devastada y destruida por la guerra. Los intereses estadounidenses eran evidentes, pero ojo, que aquí viene lo más interesante. En 1947, las Naciones Unidas convocan la Conferencia de Comercio y Empleo nada más y nada menos que en La Habana, que por esos años era como una cantina y sucursal de diversión para los estadounidenses, por decirlo suavemente. Sin embargo, cuando Estados Unidos y su compadre Reino Unido se dan cuenta que el pastel del comercio internacional estaba siendo justo con todos y bien dividido para todos, y que a ellos les tocaría un trozo menor del pastel al que esperaban, ambas naciones anglosajonas emprendieron negociaciones bilaterales encaminadas a marcar las reglas del comercio internacional. Una vez que diseñaron el plan, empezaron a invitar de a poco a otras naciones a unirse a su convenio, invitación que fue aceptada por otras 23 naciones, y con ello estarían haciendo el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Hasta 1994, este acuerdo promovió, entre otras cosas, la reducción de aranceles entre los países. Y para darle más fuerza a sus nuevos planes, decidieron reemplazar dicho acuerdo y fundar la famosa Organización Mundial del Comercio, a fin de integrar a más y más países. Creo que a estas alturas del partido, cuando historias como esta son de conocimiento público, nadie debería dudar que el sistema en el que vivimos fue diseñado a la medida de Washington, perjudicando al mismo tiempo a los países más débiles. Y cuando países como China, que no quieren alinearse a las políticas de Estados Unidos, entienden cómo funciona el sistema y se adaptan a él, viene Estados Unidos y cambia las reglas del juego. Así ha sido siempre durante la historia, sean estos tratados comerciales, económicos, financieros, de inversión, de seguridad o de armamento. Si Estados Unidos entiende que sus rivales se han adaptado y están dispuestos a hablarles de tú a tú, Estados Unidos, o por sí solos o uniendo al resto de potencias que son aliados, cambia las reglas del juego. En estos momentos, la administración Biden está cambiando las reglas del comercio internacional al crear activamente su propio sistema de subsidios y aranceles con políticas proteccionistas. Estados Unidos también está introduciendo regulaciones que requieren que las empresas estadounidenses usen componentes y materiales locales, algo a lo que los funcionarios estadounidenses se habían opuesto anteriormente en la era del libre comercio. Según una ley aprobada el año pasado, el gobierno de Estados Unidos planea invertir más de $1 billón durante los próximos 10 años en industrias como semiconductores, energía renovable y tecnologías verdes. En teoría, no hay nada de malo, lo malo es que se use el proteccionismo para cerrar las puertas a jugadores extranjeros. Muchos políticos en Washington, tanto demócratas como republicanos, ven estas medidas como una respuesta natural y razonable a las circunstancias del nuevo mundo en el que vivimos. Muchos políticos en Estados Unidos creen que solo una política proteccionista de este tipo permitirá a Estados Unidos proteger su industria, defenderse del desafío de una China en ascenso, al tiempo que apoyan iniciativas ambientales. Sin embargo, los aliados de Estados Unidos, tanto en Europa como en Asia, se encuentran en una situación inusual, pues estas medidas de su gran amigo, aliado y señor están perjudicando a sus propias industrias. Estados Unidos era el país que ellos antes veían como un paraíso de libre comercio, pero ahora en Washington están dando un enorme giro al proteccionismo. Como resultado, puede comenzar una carrera de subsidio entre países, aliados y rivales, lo que significa que la unidad del comercio internacional se verá sacudida, los precios al consumidor subirán y la innovación se ralentizará. Los defensores del libre comercio creen que los subsidios y aranceles son malos en sí mismos, ya que reducen artificialmente el costo de los bienes producidos localmente.
Sin embargo, hay varios motivos que pueden explicar el giro proteccionista estadounidense. En primer lugar, el poder creciente de China, lo que los obliga a crear un ambiente en el que las empresas estadounidenses dejen de depender de su producción en China. Y es que si ven dónde están hechos los productos de empresas estadounidenses, sean estos juguetes de Disney, ropa o zapatos de Nike, componentes electrónicos de empresas como Intel o el mismísimo iPhone, lo más seguro es que vean en el producto estadounidense el famoso Made in China. Si las empresas estadounidenses siguen produciendo en China en un futuro no muy lejano, China podría usar las mismas tácticas de Estados Unidos cuando algo no le gusta de un país. Confiscar bienes ajenos, congelar dinero ajeno, sancionar empresas extranjeras, etc. Me gustaría resaltar que cuando Estados Unidos hace esto nadie dice nada, pero en el momento en que China empiece a usar esas tácticas estadounidenses, todos criticarán a China. De eso no tengan ninguna duda. En la nueva política proteccionista de Estados Unidos no ha dejado de lado a las energías renovables, todo lo contrario. Las está impulsando con ayudas extras del gobierno, subsidios y demás. En un primer momento, en Europa aplaudieron estas medidas, ya que demostraba que desde Washington finalmente se estaban uniendo a la lucha contra el cambio climático. Hasta que en Europa descubrieron que detrás de esa política estadounidense se estaba perjudicando a las empresas europeas. Y es que, por citar un ejemplo, la actual crisis energética ha afectado duramente a las empresas europeas, que les toca comprar gas a Estados Unidos a un precio más caro. Mientras los subsidios en Estados Unidos hacen que la energía renovable también sea más barata que la europea. Las preocupaciones en Europa ya se están expresando a nivel oficial. En diciembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó la ley contra la inflación en Estados Unidos como un asesino de la industria. A estas alturas, los europeos ya no le aplauden tanto a Estados Unidos como antes, aunque puede que sigan aplaudiendo, pero ya no con las manos. Esta política proteccionista estadounidense ha contagiado también a la Unión Europea. Por ejemplo, el bloque del viejo continente está gastando unos 86.500 millones de dólares al año solo en energía renovable, así como 365.600 millones de dólares en los llamados fondos Next Generation, que son un soporte económico a los miembros de la Unión Europea a través de créditos. Por todo ello, no son pocos los expertos que advierten que existe el riesgo de que en el mundo entero se impulse el proteccionismo en detrimento del libre comercio, algo que en realidad ya está ocurriendo. Ante estos temores, tanto desde Estados Unidos como desde la Unión Europea, recuerdan que ellos son socios estratégicos y que están comprometidos con el diálogo para evitar niveles de alta tensión comercial. Y mientras todo esto ocurre, China no dice nada, y cuando los chinos callan es porque observan desde lejos con los ojos bien abiertos para entender por dónde van los tiros y adaptarse rápidamente a las nuevas reglas occidentales, que son cambiadas por Estados Unidos cuando siente que el enemigo le está soplando la nuca. Ya veremos qué pasa. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.